Estoy junto, bueno, la doctora Bertone, que está a cargo de la mesa de epidemiología, y al director del hospital, el doctor Abel Bollín. Esto era para informar la situación sanitaria de hoy en Camilo Aldao, más allá que estamos en el marco de una situación en el departamento y también en otra provincia bastante complicada. Hoy tenemos primero tuvimos la parte norte de la localidad, con localidades con brotes. Ahora tenemos la parte sur de la localidad de Camilo Aldao, con localidades con muchos brotes. En primer lugar, queríamos pedir disculpas ajenas en cuanto al tema de que se han hisopado 30 personas que empezaron a partir del 2 de septiembre, algunos con síntomas, otras con contactos. Lamentablemente todavía no se recibieron los resultados del laboratorio central, que prácticamente ha colapsado. Estamos juntos a otros intendentes que están en la misma situación, reclamando los resultados. Por eso pedimos disculpas, no está a nuestro alcance esto, y sabemos de la ansiedad que esto puede despertar en mucha gente que está esperando esto, y es más, hay algunos ya prácticamente van a terminar la cuarentena y no le han dado los resultados. Esta fue una preocupación que trasladamos al gobierno de la provincia, y bueno, aparte ahora de un nuevo protocolo que está viniendo sobre cómo realizar los hisopados y a quién, también se decide en forma particular hacer los hisopados en algunos casos. Esto ha dado que un paciente se hace un resultado en forma particular y da positivo, que no estaba dentro de los 29 que se hace. Más dentro de esos 29 ya también hay algunos dentro de los laboratorios privados. Por esto, al tener un caso positivo y también tener, que ya los doctores le van a explicar, algunos casos dentro de los que están en laboratorio con síntomas, podemos ya decir que lamentablemente el virus nuevamente está empezando a circular en la localidad. Nosotros ahora, de ahora en más, según los protocolos nuevos, nos vamos a manejar de la siguiente manera. Ante un caso positivo, los contactos estrechos de ese paciente van a tener que cumplir los 14 días de cuarentena, sí o sí, y no es necesario el hisopado. ¿Por qué? Porque cuando cuando nos enteramos que fue contacto estrecho de un positivo, inmediatamente se lo pone en cuarentena, se lo aísla, y tiene un periodo de ventana que contagia, para empezar a contagiar. Entonces, una vez que está aislado, ya la posibilidad de contagiar a otros disminuye o desaparece. Entonces, por eso es importante los 14 días de cuarentena. Esa persona tiene derecho a tener un hisopado si lo decide tener, si personalmente lo quiere tener. Pero tiene que saber lo siguiente, que puede hacerlo de manera privada y de esa manera lo va a tener en 48 horas a su resultado, o lo puede hacer a través del laboratorio central, pero tiene que saber que va a tener el resultado con demoras, como viene pasando. Eso por un lado. Y por otro lado, tener en cuenta qué es un contacto estrecho. Un contacto estrecho es alguien que está más de 15 minutos en algún ambiente cerrado, sin barbijo, sin distanciamiento social, o que esté almorzando y comparta algunas cosas durante el almuerzo, o tomando un café, o mate, o lo que sea. Eso se considera contacto estrecho. Si no, un contacto de que, por ejemplo, voy a un negocio, compro algo y me voy, eso no se consideraría contacto estrecho. Como para que más o menos todos sepan cómo manejarse y tener en cuenta ante la situación que estamos viviendo, de que estamos con un caso positivo, para que se queden tranquilos, y los que se consideran haber sido contacto estrecho, comunicarlo al COE. Yo quería agregar de que lo que estamos notando, ¿no es cierto, Laura, en la mesa del COE, es que por ahí hay un poquito de mezquindad en la información, o sea, no nos hablan de todos los contactos, y yo lo que les quiero aclarar es de que Camilo Aldao, dentro de la zona,
que está totalmente afectada por el COVID, es uno de los pueblos que en mejores condiciones está. Y quizá eso se haya logrado por el trabajo arduo que tiene la mesa del COE, sumado a la información de cada habitante de Camilo Aldao. No mezquinemos información. Lo ideal sería que Camilo Aldao siga cerrando cada brote que se hace del coronavirus y no permitir que haya en el pueblo circulación comunitaria, porque ahí estaríamos ante un problema grave, como estuvo Marco Juárez, o como están los Urgentes. Entonces no depende únicamente del trabajo que hace la mesa del COE y todos los voluntarios, que es mucho el trabajo, sino también de la información de cada uno. El que sepa, llame, a veces es información válida y otras veces decimos no te hagas problema, pero ante una duda tiene que comunicarse y ante una sospecha tienen que informar. No sabemos ahora qué va a pasar con este nuevo brote, lo que sí, por prevención, a partir de hoy se cierra de nuevo la visita a los abuelos del hogar de ancianos, que la habíamos abierto y bueno, se hizo efectiva hasta el día de ayer. Hoy ya no vamos a recibir por el riesgo que corremos, no sabemos hasta que no estén todos los resultados cuántos positivos hay en Camilo, qué tipo de circulación viral hay en Camilo, así que informamos que bueno, el hospital trabaja normalmente, el hogar de ancianos de nuevo con la restricción de visita. Sí, por ejemplo, si en una familia una persona empieza con síntomas compatibles a COVID-19, esa persona va a ser hisopada, sí o sí, porque empieza con síntomas compatibles, ya sea porque haya estado en contacto con algún positivo, porque haya viajado a alguna localidad que esté con el COVID positivo activo, entonces esa persona va a ser hisopada. Los convivientes de esa persona se consideran COVID positivo, pero no hace falta hisoparlos hasta que empiecen con síntomas, pero sí son considerados COVID positivos. Pueden ser asintomáticos también. Pueden ser asintomáticos, pero se los considera COVID positivo y se tienen en cuenta los contactos de los convivientes también. Y a esos contactos de la persona conviviente del COVID positivo confirmado, se los considera contacto estrecho, se los hace hacer cuarentena 14 días y ahí sí es lo que yo explicaba antes. Ellos pueden ser hisopados de manera privada si quieren saber su resultado con mayor velocidad o a través del laboratorio central, que puede tener demoras. Pero estos contactos estrechos, al notificar que estuvieron en contacto con ese contacto positivo o considerado positivo, al entrar en cuarentena no contagian. Me explico, porque por ejemplo el positivo de ahora que tenemos ahora se confirmó ayer. Entonces, los convivientes de esta persona, los contactos estrechos de estas personas, recién hoy empezarían porque ellos se guardaron, se cuarentenaron, todo perfectamente hicieron. Entonces, si vamos para atrás, ellos nos pasan los contactos estrechos. Teniendo en cuenta eso, los contactos de ellos hoy empezarían a contagiar. Al estar guardados, no contagian. Sí, y ahí frenamos. Por eso es importante que la gente nos comunique si estuvieron en contacto, si no, de dónde, cómo, porque cuanto más nos guardamos, menos se expande. Primero que se estudió, es un protocolo que nos mandan, y segundo que acá en el pueblo tuvimos esa experiencia. Cuando tuvimos un caso positivo acá en Camilo, uno de los que estuvimos, los convivientes sí o sí fueron positivos. Uno de los convivientes no había sido hisopado, y a los 14 días, bueno, en este caso se les había prolongado un poquito más a ellos, cuando se les daba el alta, a esa personita que no fue hisopada, se las consideró positiva porque convivía con ellos. Cuando se les va a dar el alta, se les hizo un test y con ese test se confirmó que había cursado con la enfermedad. ¿Teniendo un test serológico? Se le hace un test serológico y en ese test, eso es lo que se va a hacer con los contactos si no son hisopados. Los contactos estrechos se quedan 14 días. Si deciden no hisoparse, porque total, se hisopen, no se hisopen, sean positivos o negativos, se tienen que quedar 14 días. Sí, eso se tiene que quedar. Y al día 14 se les puede hacer un test y ahí confirman si cursaron o no la enfermedad. Gracias. Y los contactos de contactos, porque los convivientes no son hisopados, pero tienen que informar
de sus contactos y cómo se manejan si no están hisopados y no se sabe. Los Tenés que quedar los lo mismo contactos de también. contactos tenés que quedarte hasta ver si empieza con síntomas cierto periodo, son 72 horas desde el contacto estrecho con el contacto anterior. Lo que están preguntando. Sí, sería otra Le pregunta. quería preguntar a Cali. Hay algunos pueblos de acá de la zona que por ahí tomaron algunas otras medidas en el tema de los hisopados. ¿Hay posibilidades de que se pueda agilizar en vía privada a través del municipio, buscar la forma de pagar esos hisopados para que estén antes? Sí, ahora se está haciendo así. Se está haciendo así, aparte hay gente que tiene su mutual y lo hace, o gente que lo puede pagar y lo paga. Por eso recién la doctora dijo que daba la opción. Claro. Si alguien quería mandarlo por el laboratorio central, si alguien se lo quiere pagar, se lo puede pagar. Y si el municipio ve que es necesario y no se lo puede hacer, lo paga el municipio. Con respecto a la situación de las personas que han sido hisopadas hace ya más de 10 días, Sí. que aún no tienen el resultado, si llegara a darse el caso de que son positivos, por ejemplo, ¿cómo se cuenta sí. el tratamiento? ¿O Sí. qué tienen que hacer de aquí en adelante? ¿Se considera, se contabiliza el tiempo que ya estuvo encerrado? Desde que, a ver, por ejemplo, personas que fueron hisopadas por sintomatología, se esperó las 48, se puso en cuarentena, empezó con síntomas, lo comunicó, se puso en cuarentena instantáneamente. Se esperó 48 horas para poder ser hisopada, porque si no el hisopado va a dar un falso negativo, se le hisopó. Y cursa los 14 días. Supongamos que el hisopado llegue, por ejemplo, mañana se cumple 14 días de personas como los que te estoy explicando. Supongamos que mañana llegue el resultado y es positivo, esta persona ya cursó la enfermedad. No se debe hacer nada porque es 14 días de cuarentena. En realidad, el tratamiento es 14 días de aislamiento, nada más, y si tiene síntomas, por supuesto, el seguidor que la llama telefónicamente todos los días, le comenta si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si se agrava, si no, y bueno, y ahí va a ser comunicado al hospital, en caso de que tenga sintomatología que se va agravando, es comunicado al hospital y los médicos encargados de los pacientes febriles activan el protocolo y van a hacer el domicilio. Bien, por lo cual Pero en está realidad, contabilizado. si estas personas que están esperando el resultado llega a llegar positivo, es saber que cursó con la enfermedad, nada más, porque Exacto. lo haya recibido al día siguiente o lo haya recibido al día 13, es lo mismo, porque en realidad los 14 días se tenía que quedar y ese es el tratamiento para un COVID positivo. Sí, eso lo vamos, un poco lo que decíamos antes, lo vamos evaluando un poco hora a hora, viendo los resultados, y aparte también tratando de no tomar la medida drástica como se toma, decir, bueno, son 14 días. Ya nosotros tuvimos una experiencia que tomamos un asueto sanitario que fueron 48 horas. 48. Y en esas 48 horas más o menos tuvimos claro el panorama. El tema es que, eso lo puede explicar mejor los doctores, identificar que no sea comunitario. Si ellos van identificando quiénes fueron los contagios, es mucho más fácil la cosa. Pero es más fácil saber si la persona tiene síntomas o es positivo confirmado, saber de dónde vino, si estuvo con un contacto positivo, si viajó a una localidad y en esa localidad estuvo en contacto con alguien que fue hisopado o estaba guardado por ser sospechoso de COVID. Es más fácil después nosotros saber desde cuándo contagia, desde cuándo hacer la cuarentena y demás. Por eso es importante que nos informen. Los 3 médicos que hacen guardia son los 3 Sí. médicos encargados de los pacientes febriles. Por ejemplo, si un paciente empieza con síntomas, como le explicaba recién Andrés, si un paciente empieza con síntomas muy claros y no se siente bien y bueno, nos va comunicando, le va comunicando al seguidor o nos llama a nosotros y demás, nosotros nos comunicamos con el hospital y el médico que esté de guardia ese día está encargado del paciente febril. Entonces se viste con todo el protocolo COVID y lo va a ver a domicilio o el paciente se le avisa que puede ir al hospital, va a ser recibido en la parte que está preparada para atender a pacientes sospechosos y el médico lo va a atender de manera así aisladito, pero los 3 médicos de guardia están de acuerdo al día que corresponde la guardia, le corresponde ver al paciente febril que se presente.
Y en las últimas horas hay una situación bastante crítica, tanto en Chañar como en Corral de Bustos, donde está pasando un poco lo de Surgente. Se va a reforzar los controles para gente que sabemos que trabaja, que tienen actividades, o gente que simplemente venga de esas localidades. Sabemos que hay controles, pero se van a estar reforzando un poco, cómo están trabajando ahí. Sí, primero está ahora armando la mesa de entrada de tránsito, que para salir de la localidad o para que alguien entre a la localidad tiene que tener el permiso y la autorización de la localidad de origen. Bueno, yo no sé, creo que no va a haber este domingo encuentros familiares, todavía no decidió ni el presidente ni el gobernador bajaron nada en cuanto a eso. Pero hubo problemas sí el domingo, que hubo gente que no pudo entrar, porque no tenía la salida de su lugar de origen. Se sigue con el protocolo de todo lo que entra en mercaderías que tienen que pasar por la terminal de Hondo. También hubo problemas en cuanto a eso, porque hubo alguien que no venía con el permiso, no se le permitió la entrada, y en esto se le hace mucho hincapié a los comerciantes en que dejen la mercadería afuera, que la entren ellos, que no entren las personas de esas localidades, y quienes van de acá a otras localidades también que son actividades esenciales, porque hay actividades esenciales que nosotros no podemos prohibirlas, todo lo que es alimentación, todo lo que sea salud, entonces que se presten los mayores de los cuidados.